¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast de psicoterapia y conducta. Mi nombre es Víctor Fajardo y el día de hoy estamos con la psicóloga clínica Ivonne Corona Chávez. Ella es especialista en el tema de duelo. Así ¿Qué es. tal, Ivonne? Hola. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Vamos directo con las preguntas, ¿te parece? Sí. Empecemos con una muy sencilla. ¿Qué es lo que hizo que te orientaras, que eligieras el trabajo con duelo? Bueno, fue una cosa casi como por casualidad. Yo estaba en la licenciatura, ya llevaba algunos semestres y una de esas veces que te cancelan clase y estás sin nada que hacer, había una conferencia de tanatología en este caso y yo no tenía idea de qué era eso, nunca había escuchado ni siquiera la palabra y entré. Y es cuando me empiezo a dar cuenta que hay como toda esta rama que se especializa en trabajar con el duelo y cómo procesamos la muerte. Y me di cuenta que en el tiempo que yo llevaba estudiando, jamás en la carrera habíamos visto nada de duelo. Nunca me había preguntado cuál era la forma en la que los psicólogos abordábamos este tema. Y de ahí salió como la curiosidad, ¿no? Y ya después sigo como buscando sobre el tema, buscando como opciones donde estudiar. De repente no me encantan las opciones que hay para estudiar tanatología y, y descubro que hay una clínica de duelo por suicidio en la Universidad de Guadalajara, que era donde yo estudié. Y entonces cuando ya meto mis prácticas, creo que eran prácticas en este caso de psicología social, puedo meterlas ahí y entonces ahí, de ahí en adelante ya no lo solté para nada, ¿no? Ya encontré otra perspectiva de cómo se trabajaba, no desde la tanatología, sino desde la parte de psicología social y desde la psicología clínica. Me hace más sentido con lo que yo quería y de ahí en adelante, ¿no? ¿Tú dirías entonces que los psicólogos estamos fallando de alguna forma en el abordaje de duelo? Porque pareciera que hay toda una cultura de tanatólogos que muchas veces no son psicólogos. Sí, desafortunadamente sí, y me ha tocado conocerlos, me ha tocado incluso ser invitada por asociaciones de tanatología a dar conferencias y la verdad yo siempre acepto porque creo que es importante que entendamos desde una perspectiva más apegada a la ciencia de qué va el duelo o el procesamiento de las pérdidas. Pero creo que no solo es la parte de tanatología, al menos en mi experiencia cuando yo estaba estudiando, me di cuenta que conocía muy poco de algo que es tan normal, es tan común, y de repente pasas horas estudiando psicopatología de trastornos que muy rara vez te van a llegar al consultorio, ¿no? O que muy rara vez te vas a topar con ellos. Y esto que es tan normal no lo vemos muy seguido. Entonces creo que sí, ahí hay un huequito en la parte de la formación. Claro, y como tú lo dices, es algo natural, es algo que todos vamos a vivir en algún momento. Digo, si no lo es, si es que no lo hemos vivido ya, las pérdidas. ¿Cómo ves tú si este tipo de trabajo a ti te ha ayudado a afrontar, a abordar tus propias pérdidas de una manera más fácil? ¿O en realidad no puedes hacer un autotrabajo terapéutico? ¿Tú crees que sí te...? Creo que sí te da otra perspectiva de cómo entender tus propias reacciones, de poderlas validar, de poderlas entender como parte del proceso sin asustarte porque te sientes así, porque piensas esto, ¿no? Como a veces nos puede pasar cuando no tenemos idea de las reacciones normales de duelo. Y por otro lado, a mí en lo personal, estar constantemente trabajando con duelo me hace estar muy consciente de lo efímero, de la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Entonces me hace estar como muy consciente también de mi día a día, ¿no? Al estar tan de cerca hablando de muerte tantas veces en mi semana, por ejemplo, ¿no? ¿Dirías que esto te hace que valores un poquitín más lo que sí estás viviendo? O... Sí,
Fíjate que hace poquito estaba revisando un libro de una autora que trabaja con ACT, ahorita me va a venir el nombre, y ella hablaba de que inevitablemente hablar de valores en la terapia de aceptación y compromiso es hablar de muerte, ¿no? Porque saber que nuestra existencia es finita, ¿no? Hace que realmente le tengamos como esta apreciación a la vida, que busques que tenga sentido, ¿no? Y cuando yo lo leí me hizo clic completamente, ¿no? De estar pensando en cuál quiero que sea el sentido de mi vida, inevitablemente va ligado a pensar en que nos vamos a morir, ¿no? O que la gente que me importa va a morir. ¿Y no crees que tenemos como muy buena, como esta habilidad de ignorar ese hecho? O sea, ignorar que vamos a morirnos o evitar pensar en la muerte o evitar hablar incluso de ese tipo de cosas. Sí, creo que es un poquito un tabú. A mí me llama la atención cómo en la cultura mexicana pareciera que estamos familiarizados con la muerte por la parte de el Día de Muertos y el culto a los muertos, ¿no? Pero en realidad no. O sea, en realidad es como que en noviembre hablamos de eso y el resto del año se nos olvida, ¿no? No volvemos a hablar de los muertos o a hablar del temor a la muerte incluso. Entonces creo que sí hay un tabú alrededor de esto. Oye, y ahorita que conectas tema duelo, muerte, pareciera que es la conexión más rápida que hacemos, ¿no? Es cuando hablamos de duelo y de atención en psicoterapia en duelos porque alguien ha fallecido, pero podría decirse que duelo aplica a que alguien perdió una relación, una amistad, un trabajo, una casa, no sé, una mascota. Sí, hasta cierto punto sí, porque si hay una pérdida, si hay un cambio significativo en tu vida al que te tienes que adaptar, pero cuando se trata de un fallecimiento sí hay ciertas reacciones en particular que son meramente de la pérdida por muerte, ¿no? Bueno, cuando se trata de una pérdida por un fallecimiento, sí hay reacciones que son muy particulares que no aparecen en otro tipo de pérdidas. Y hace mucho sentido porque como en el lugar del doliente, la persona se tiene que hacer a la idea de no voy a volver a tener un contacto o no voy a volver a ver a la persona diferente de como podía ser en una ruptura, en un divorcio, donde sé que la otra persona sigue existiendo ahí en el mundo, ¿no? Sé que en algún momento quizá nos podemos topar. Entonces esto hace que sí haya reacciones distintas en una y en otra pérdida. O sea, tienen elementos que son parecidos, pero esta como característica de ser definitivo y no hay una manera de que negocies algo, ¿verdad? O sea, es ya. Sí. Y eso es lo que lo hace, dirías tú, más complejo, más difícil, o que implicaría otro tipo de pasos o de procesamiento. No sé si de pasos, sí de procesamiento, ¿no? El terminar de incorporar la idea es diferente esa idea cuando es definitivo a cuando no lo es. Y esto creo que está muy marcado, por ejemplo, cuando vemos la diferencia entre los niños y los adultos. Los niños cuando todavía están antes de los 5 o 6 años, que todavía no entienden que la muerte es definitiva, sus reacciones tienden a ser menos intensas, ¿no? Porque no hay esta noción de en serio no va a volver, en serio no puedo volver a acceder a la persona, ¿no? Entonces sí me parece que eso lo hace cualitativamente muy distinto. ¿Tú consideras que trabajar con duelo implicaría, no sé, como un cierto tipo de habilidades de parte de los terapeutas, como subespecializarse y desarrollar ciertas habilidades que tal vez trabajando otros temas no se tendrían? Más que habilidades, creo que es el conocimiento, Víctor, ¿no? Porque creo que las habilidades son las mismas que en teoría tendríamos que tener como psicólogos clínicos. Esta parte de la empatía, de la validación, de poder acompañar al otro mientras está llorando, mientras le está doliendo, sin moverme rápido a querer hacer algo para que ya se sienta bien. Toda esa parte en teoría la tendríamos que tener independientemente de qué tema te vas a enfocar, pero sí creo que hay esta desinformación o esta pues información ya
retrógrada, ya pasada de moda, que de repente nos puede empañar un poquito la vista, ¿no? Esta idea de que las personas tienen que pasar por etapas y si no estás sintiendo esto es que a lo mejor estás atorado en una etapa, todo eso creo que lo único que hace es perjudicar el trabajo, ¿no? Entonces no creo que tal cual tenga que haber una especialización, creo que hay que tener la información como más adecuada y una sensibilización a lo que es normal y lo que es esperado, ¿no? Me parece que la parte más difícil es cuando empezamos a patologizar cosas que son normales o que hacen sentido dadas las circunstancias, dada el tipo de relación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Patologizar es, digamos, como lo más frecuente que vamos a encontrar, no por parte de los terapeutas, pero tal vez por el círculo cercano, ¿no? Familiares, amistades, que de alguna manera, no sé, por el malestar que sienten de verte que estás sufriendo, te dicen, ya sal, haz algo, anímate, actívate de alguna forma. Eso sería una manera como de decirle a la persona que tiene que echarle más ganas o que tiene que salir adelante, como presionando. Esa sería una manera de ir patologizando el sufrimiento normal. Sí, esta parte que a veces los colegas hemos clasificado como consejos que no ayudan, ¿no? El ya déjalo ir, ya no estés pensando en él o en ella, ya quita sus cosas para que no lo estés recordando, ¿no? Ese tipo de cosas que tienen la mejor de las intenciones, pero que al final de cuentas no ayudan o no sabemos si realmente la persona ya está en ese punto de pues querer guardar las cosas, ¿no? O querer ya salir a hacer sus actividades normales, ¿no? Al final de cuentas es un proceso que cada persona va a ir midiendo en qué momento ya. Entonces sí creo que a veces las personas en el afán de querer apoyar las personas alrededor pueden decir cosas que en realidad meten más presión al doliente o lo hacen sentir como que está haciendo algo mal, ¿no? Por seguir triste, por seguir llorando, por seguir anhelando que la persona esté ahí. ¿Cómo podríamos entonces comenzar a identificar que sí se está desarrollando un problema? O sea, si hay una manera muy normal de responder ante la pérdida y este sufrimiento, y ese sufrimiento no va a desaparecer en una semana, pero ¿cuáles serían señales que nos indican que una persona definitivamente podría beneficiarse con un proceso terapéutico? Tiene que ver, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que tiene que ver mucho desde qué enfoque se quiere abordar. Esto que tú me planteas es una pregunta que en investigación se han planteado muchas veces. Hay una parte de investigadores que hablan de que es lo cualitativo, ¿no? Es si, por ejemplo, la persona siente mucha culpa, ¿no? O se preocupa mucho por la situación, por las circunstancias de la pérdida, si está pensando en el fallecido. Y hay otro grupo de investigadores que se inclinan más por revisar la parte del tiempo y la intensidad, ¿no? Es decir, que todas estas reacciones, sean cuales sean, van a ser parte normal del proceso durante un tiempo. Pasado cierto tiempo, si los síntomas y el malestar no está tendiendo a la baja, ¿sí? Es decir, no está bajando en intensidad y permanece a lo largo de cierto tiempo, entonces podríamos estar hablando ahora sí de un duelo que requiere de atención, ¿no? Ya sea que le quieras aplicar el término del DSM-5, de duelo complejo prolongado, o quieras hablar de duelo complicado, ¿no? Desde mi perspectiva personal y profesional, me parece que tiene que ver en parte con el tiempo y con la funcionalidad, ¿no? Sí, entiendo que a veces queremos cuantificar las cosas, que nos digan a los cuántos meses, ¿no? Como a lo mejor podemos ver en los criterios del DSM-5, pero también tendríamos que ver el nivel de afectación que está viendo en las otras áreas de la persona, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Yo podría seguir llorando un año después la pérdida de una relación importante para mí, pero en el resto de mis áreas, ¿no? En mi trabajo, en el área social, con mis amigos, funciono bastante bien. Entonces, no sería un problema en realidad, aunque yo todos los días en la noche le vuelva a llorar, ¿no? Y es esta parte donde tenemos que considerar
la funcionalidad en las áreas importantes de la persona para ver si entonces nos conviene intervenir o no. Es algo interesante ahora que lo mencionas porque hace poco tuve un consultante que hablaba sobre la intensidad de la emoción. Y entonces busca atención en terapia porque considera que esa intensidad es algo nuevo, es algo que jamás había sentido. Entonces el dolor es tal que dice necesito ayuda. Pero en realidad funcionaba y era un proceso completamente natural. Entonces ahí es donde pudiéramos tal vez contemplar que la despatologización de la intensidad o de la normalidad de una emoción que puede ser muy dolorosa, nueva, porque tal vez nunca habías tenido una pérdida así, es algo que hay que vivir, ¿no? Claro, y el tema aquí es si nunca habías tenido una pérdida o también si la pérdida es de una relación que en serio te era muy significativa, te era muy cercana, ¿no? Porque hay veces donde las personas podrían comparar, es que cómo viví el duelo de mi papá, cómo viví el duelo de mi hermano, ¿no? Pero acá el de mi hijo, ¿no? Sí, pues podría tener todo el sentido del mundo que al perder una relación así, al perder una persona así, los síntomas o el malestar sea algo sin precedentes para ti. Y no por eso va a estar mal, ¿no? Sino porque la relación quizá tenía ese peso en tu vida. Oye, y en todo este trabajo que tú haces, yéndonos pues hacia la parte de la pérdida de la vida de una persona, el tema de cómo muere una persona también tendría una relación con cómo se vive ese sufrimiento, ¿no? Alguna vez recuerdo que revisaba en algunos materiales que decía que no era lo mismo que muriera de edad avanzada por una enfermedad pues bastante común, a decir murió joven en un accidente, a morir asesinado, a morir por suicidio. Como que había... No recuerdo muy bien cómo lo explicaba, pero decía que eso también daba como que un tinte muy diferente a la experiencia de la persona que está sufriendo esa pérdida. Sí, sí, en definitiva las circunstancias de la muerte van a influir, no son tal cual predictor para decir, si pierdes a alguien por suicidio, a fuerzas vas a desarrollar toda una serie de complicaciones que van a requerir terapia. No es un predictor, pero sí es un factor que influye. En estadística lo que se ha encontrado es que de las muertes que más afectan son por suicidio o homicidio, ¿no? Todas esas que no son consideradas muertes naturales, por enfermedad. También los accidentes, pero sobre todo estos dos, homicidio o suicidio, son de los que más pueden afectar. Y se entiende porque también tienen ciertas peculiaridades que hacen que ciertas emociones sean más intensas. Por ejemplo, vas a encontrar mucho más enojo en alguien que está procesando una pérdida por un homicidio que alguien que quizá fue por enfermedad, ¿no? Quizá en la enfermedad hasta puedes encontrar cierto alivio, que también pasa mucho y que también tendríamos que normalizar, que está bien que te sientas aliviado porque tu ser querido ya no está sufriendo, ¿no? Y no quiere decir que seas mala persona o que no lo quisieras, ¿no? Pero ahí a lo mejor no encuentras el enojo que vas a encontrar en homicidio. O, por ejemplo, en el suicidio encuentras esta culpa y esta carga de estigma social que en otro tipo de muertes no te vas a encontrar, y eso también influye mucho en el cómo se procesa la pérdida. Ahí podríamos decir que ahí se pueden concentrar una buena cantidad de estos duelos complicados. Sí, pues te decía al inicio que yo empecé trabajando o empecé estudiando en realidad en clínica de duelo por suicidio, y era así de específica la clínica precisamente por esto, ¿no? Porque se encontraba que por estadística en las personas que estaban sufriendo una pérdida por suicidio había muchísimo más complicaciones. Vale. Ahorita mencionabas sobre estos mitos como las etapas del duelo y algo que ya es como cultura popular, ¿no? Que Sí. mucha gente lo menciona y que te dicen que estás en la negación y luego en
en el enojo y luego en la negociación, algo así. Mira, Sí, hasta yo me la sé, ¿no? sí. Entonces es muy popular eso, pero de alguna forma ya está como es una teoría desbancada, tal vez. Ahora Ujú, hay algo nuevo que viene a sustituirlo con otros nombres, o ya ujú. es una visión distinta por procesos o por momentos, no sé. Ajá. Hay diferentes modelos explicativos. Uno de los que más se ha fundamentado en evidencia es el modelo de procesamiento dual del duelo. Lo que plantean los autores es que en realidad no es que pasemos por etapas o por estadios, es que enfrentamos dos tipos de estresores, ¿no? Ellos nos dicen, hay todo un grupo de estresores que tienen que ver con lo orientado a la pérdida, lo llaman ellos, que es lo que normalmente veríamos en estos otros modelos que nos hablan de las reacciones, de las emociones, negación, aceptación, todo eso, ¿no? Como eso que normalmente estamos acostumbrados a ver. Pero hay otro grupo de estresores que son aquellos orientados a la restauración. Y entonces todo eso, a esto se refiere todo lo que cambia en mi vida, todo lo que cambia en mi persona, en mi rutina, todas aquellas cosas nuevas a las que me tengo que adaptar a través o a partir de la pérdida. Entonces lo que ellos nos dicen es que ambas partes generan estrés. No es solamente el entender que el fallecido ya no está, que lo extraño y que me duele, sino que ahora el que no esté quizá me implica hacer un montón de cosas que yo no estaba acostumbrada a hacer o que nunca me había ni siquiera planteado hacer. Y eso también genera malestar y genera estrés. Entonces lo que nos dicen los autores, que son Margaret Strobe y Henschuk, nos dicen que hay una oscilación y que esta es la parte del duelo normal, ¿no? Que en el día a día, en los semanas, meses siguientes de la pérdida, las personas van a estar oscilando su atención entre uno y otro, ¿no? Y entonces ir y venir entre atiendo a los cambios y todo lo que tengo que hacer diferente y atiendo al dolor de la pérdida y a las emociones y entender que la persona ya no está, este ir y venir finalmente culmina en que hagamos una especie de acuerdo con la pérdida o que aceptemos la pérdida, ¿no? Entonces se trata más de integrar esta nueva información y no de superar esto, ¿no? Que es algo que en teorías muy viejas sí se venía viendo, ¿no? Que hablaban de que se tenía que superar, ¿no? Que es lo que critica mucho ACT, ¿no? Es orientarse siempre al cambio, 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 porque tienes que cambiar porque de alguna forma estás mal, ¿no? Uh-huh. Y aquí pareciera que tiene más que ver con entender, validar, transitar las experiencias. Y me Uh-huh. suena mucho a ACT, como lo mencionas, porque pareciera que es la parte de la experiencia, los eventos privados, la Uh-huh. aceptación del dolor, de la pérdida y la parte del compromiso, ¿no? Sí. De que vas a tener que enfrentar retos, dificultades y guiado por tus valores, pues vas a, de alguna manera, a salir adelante, ¿no? Uh-huh. Con los debidos pasos o procesos, ¿no? Uh-huh. Sí, y precisamente ahorita que lo mencionas, fíjate que curiosamente yo, por el trabajo que hacíamos en clínica de duelo, yo conozco primero este modelo y el maestro con el que trabajaba en ese entonces, el maestro y yo llegamos a la terapia de aceptación y compromiso más porque estábamos tratando de armar un tratamiento alrededor de este modelo de procesamiento dual y el abordaje que teníamos en ese entonces no nos parecía que encajara con el modelo. Y cuando conocemos la terapia de aceptación y compromiso nos hace todo el sentido. Encajan a la perfección esta parte de qué habilidades o qué procesos necesita desarrollar la persona para lidiar con la parte dolorosa, con la experiencia interna que es aversiva, y también cómo poderse reorientar a la restauración, ¿no? Que en este caso lo que nos ayuda ahí es la parte de los valores y la acción comprometida, ¿no? Entonces, en realidad llegamos a través de este modelo, fue como llegamos a la terapia de aceptación y compromiso. Sí, me recuerda también a lo que platican pues los iniciadores de la terapia ACT, que dicen que cuando ellos descubren cuáles son los procesos más importantes para ayudar a la persona a salir de las trampas o los problemas psicológicos en los que caen, Uh-huh. dicen dónde podemos encontrar
cosas que nos ayuden a generar distanciamiento y observación. Entonces es muy parecido, ¿no? Encuentran que en todo el desarrollo de mindfulness y de la atención plena estaban ya esas herramientas y simplemente las atraen. Entonces sí creo que parece que vamos nosotros tratando de resolver problemas y encontramos aquello que nos pueda ayudar, ¿no? Sí, sí, y creo que ha sido como mucho el desarrollo también de las terapias contextuales, ¿no? Como a partir de los problemas que nos topamos ya con los abordajes que teníamos de antes, necesitamos desarrollar otras tecnologías, ¿no? Para atender esos otros problemas. Y acá nos pasó eso tratando de trabajar con personas en duelo, ¿no? Nos hacía falta ese componente del cómo lidiamos con las emociones sin que la persona y sin que nosotros sigamos promoviendo el que cambie, ¿no? El que cambie lo que está sintiendo, cuando lo que está sintiendo tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, esta visión de quizá de el cognitivo conductual enfocado a la reducción de síntomas no nos servía, ¿no? No nos ayudaba. Entonces, llegamos a esto y ahora sí nos hace sentido. ¿Tú crees que lo que pasa cuando te metes a este modelo tradicional de estar sufriendo y vamos a reducir esos síntomas es parte del mismo problema que lo pudiera llegar a prolongar ese sufrimiento? Sí, creo que es parte de la visión que tenemos culturalmente de que sentirnos mal está mal, ¿no? Que el dolor o la tristeza o el enojo incluso son emociones negativas que tenemos que quitar, ¿no? Entonces no me parece que lo hayan hecho mal porque ellos no sabían cómo, no, sino que pues culturalmente tenemos esa visión, ¿no? Iban con lo que la cultura marca, pero estamos viendo que a la hora de hacer todos estos esfuerzos, pues no funciona en realidad, ¿no? Lo empeora. Vale. Si pudieras resumir de alguna manera digamos, tu estilo de trabajo cuando recibes a una persona que va por duelo, ¿qué dirías tú que es lo que haces? O sea, ¿en qué te enfocas? Si pudiéramos, no sé, decir esto sí es lo que generalmente va a ocurrir, independientemente de la persona o del tipo de pérdida, estas cosas son elementos que tienen en común esos procesos. ¿Qué dirías tú que sí hay? ¿Qué sí hay en los pacientes o en mi En tu trabajo. En mi trabajo, fíjate que algo que he aprendido más por experiencia que por la teoría es que necesitamos bajar el ritmo, ¿no? Yo como terapeuta y ayudar al paciente a bajar el ritmo y empezar a hablar despacio, empezar a identificar, ok, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está sintiendo? Quédate ahí, ¿no? Esta parte de promover la observación a partir de eso, yo lo veo porque no trabajo únicamente duelo, trabajo otro tipo de problemáticas también, pero en duelo sí veo qué importante es tanto para mí como terapeuta para entender la situación, como para que el paciente tenga o el consultante tenga el espacio de bajar el ritmo y ponerle atención, qué importante es ir despacio, ¿no? Al inicio del proceso. Empezar a nombrar, a identificar y poder nombrar qué está pasando, qué estás sintiendo, ¿no? Y validar cada parte de eso. Creo yo que cuando trabajamos duelo necesitamos dar ese espacio al inicio, sobre todo, ¿no? De empezar a entender, empezar a validar, hacer este espacio para que esto pueda estar aquí, ¿no? Sin querernos ir luego a mover a qué hay que hacer y dónde le movemos y qué cambiamos, ¿no? Ahí en particular lo encuentro más. Ok. Algo así como lo que ACT propone mucho del aumentar la sensibilidad al contexto, ¿no? Sí, y sobre todo a la experiencia interna, ¿sabes? Porque lo que más encontramos en los dolientes, ¿no? En las personas que están en un duelo, es esta constante evitación de su propia experiencia, ¿no? Querer, sí, ahí está el dolor, pero déjame voltear a otro lado y hago como que no está ahí, ¿no? O sí, me duele que hayamos terminado así, pero pues, déjame voltear a otro lado, ¿no? Entonces, querer estar evitando la propia experiencia que de todos modos está ahí, ¿no? Entonces, cuando bajamos el ritmo hacemos esto, ¿no? Como, a ver, volteate,
y observa y nota qué está ocurriendo, ¿no? Y Se les bloqueas el escape y la evitación. sí, y sobre todo dar el espacio de hablar cosas que quizá no se atreven a hablar las personas de afuera. Porque creo que esto es de las cosas que más nos pueden llegar a atorar en el duelo. Que hay cosas que estoy sintiendo, estoy pensando, pero qué vergüenza decirlas en voz alta o qué van a pensar los demás, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Una consultante que recuerdo mucho y la atendí hace varios años, es que ella se sentía libre ahora que el esposo había fallecido, ¿no? Y decir eso era, se le costó muchísimo decirlo en voz alta, pero era una realidad que a lo mejor en su entorno social lo iban a ver mal o ella sentía que lo iban a ver mal, pero ella lo estaba sintiendo. Entonces, poder encontrar en el espacio de psicoterapia la oportunidad de decir eso y que fuera validado y que fuera normalizado, no, o sea, fue como quitarle un montón de presión y de peso de encima. Entonces, esa parte de nosotros como terapeutas poderles proveer ese espacio para que expresen eso que quizá afuera no pueden decir. Creo que eso es bien importante. También creo que si como personas en general fuéramos mejores apoyando, no llegarían los clientes a terapia, ¿no? Pero pues nos hacen falta habilidades a veces para apoyar. Y pareciera que estas, no sé, como déficits en la capacidad de acompañar y de validar a nuestras amistades, a nuestros familiares, pareciera que es como lo más normal, ¿no? Que llegan y te platican los consultantes cómo están siendo criticados, cómo están siendo de alguna forma también presionados para que ya salgan adelante, para que ya dejen todo. Y sorprende mucho eso, ¿no? Así como decir, cómo es que nos complican, bueno, le complican el procesamiento de toda esa experiencia a las personas, ¿no? Sí, sí, esta parte de tienes que ser fuerte, ¿no? Por tus hijos, ¿no? O tienes que salir adelante de esto, ¿no? Como estos que a veces a las personas no les hacen mucho sentido, ¿no? Uno que he escuchado mucho es tienes que dejar de llorar porque no los dejas descansar, ¿no? Cuando dices, bueno, o sea, a mí me duele, pues le lloro, ¿no? Le lloro y lo expreso y es lo que siento, ¿no? Pero a veces el entorno está diciendo eso, ¿no? Entonces, sí creo que muchas veces llegan los consultantes más por estas ideas que les están diciendo a su alrededor que porque ellos realmente se estén sintiendo que algo les está fallando o les va mal, ¿no? Entonces, escuchan esto y entonces empiezan a preguntar, quizá lo estoy haciendo mal, ¿no? Quizá ya no debería estar así, O tendría que sea, ser de otra forma. su círculo de familia, amistades, los están patologizando, ¿no? Su Sí, experiencia normal. sí, o no solo patologizando, sino creo que tendemos mucho como a relacionarlo con debilidad, ¿sabes? Esta parte como si fueras alguien débil o alguien incapaz por no estar, ¿no? Entero frente a la situación, ¿no? Por no estar serio y lidiando con esto, ¿no? De forma tranquila, cuando pues eso sería más anormal, ¿no? Si te duele algo que estés como si nada, eso sería una reacción más anormal. Pero sí, creo que desafortunadamente tendemos mucho a señalar y a juzgar reacciones que son normales. Va. Oye, Ivonne, para ir terminando con este episodio, me gustaría que pudieras compartir cuáles han sido los retos, las dificultades, lo que más te ha costado en el trabajo con los consultantes cuando están en duelo. Híjole, este, creo que necesitaría toda una sesión. No, fíjate que creo que es un reto como terapeuta, es un reto poder quedarte y acompañar a alguien cuando la emoción está más intensa, porque esta parte que dice, ay, quiero consolarlo, quiero pasarle el Kleenex y que se calme, puede empezar a aparecer ahí, ¿no? Y que es quizá lo que le pasa a los familiares cuando están apoyando a alguien en duelo. Entonces, poderte quedar ahí y darle el espacio
¿no? Y estar solamente acompañando cuando las emociones están más intensas y además que es parte de lo que el consultante necesita, el tener este espacio para contactar y expresar eso. Creo que es una de las partes más difíciles, ¿no? Porque es quedarme aquí contigo mientras te duele y apoyarte y acompañarte, ¿no? Creo que esa es una parte muy difícil y que, digo yo cuando doy clases sobre esto, digo, es una bendición y es una maldición trabajar duelo. Es una bendición porque es una experiencia tan universal, tan humana, que claro que podemos conectar y entender cómo es estar en duelo, ¿no? Entonces eso te da herramientas para empatizar, para comprender más. Pero es una maldición también, porque claro que lo entiendo y claro que a veces me va a mover a mí también, ¿no? O también me va a hacer contactar con mi propio dolor por mis propias pérdidas. Y el poder estar con el dolor del consultante y también notando mis propias reacciones al mismo tiempo, ¿no? Sin dejar que mis reacciones me envuelvan o me hagan también ponerme a evitar, ¿no? Es algo bien difícil, ¿no? Entonces, algo que pasa mucho cuando trabajamos con personas en duelo y que incluso se ha documentado, es normal y pasa que los terapeutas lloremos con nuestros pacientes, ¿no? No es que nos vamos a sentar a propósito de llorar con ellos, pero sí que te puede mover y que te salga como una reacción espontánea, ¿no? Y es algo que creo que no todos están dispuestos, todos los terapeutas están dispuestos a experimentar, ¿no? Esta vulnerabilidad en la que te pone también estar con alguien cuando esto está ocurriendo. Y supongo que también tendrías que estar muy atento a en qué lugar en la vida estás transitando, ¿no? Porque si Sí. tienes un duelo tú muy reciente, pudiera ser que te complique hacer este trabajo. Sí, fíjate que incluso yo lo he vivido, ¿no? De estar quizá transitando por una pérdida muy importante y entonces sí, al menos yo por autocuidado, sí me tomo como un tiempo de no atender, al menos no consultantes nuevos. Si ya llevamos un proceso de hace tiempo, pues, continuamos con lo que venimos trabajando. Pero sí creo que es importante darnos estos espacios para procesar nuestras propias pérdidas, ¿no? Tú dirías, ahorita que mencionas que tuviste una pérdida importante, ¿dirías que también modifica algo, así como Ivonne antes de ese duelo, después de como terapeuta, te da otra, no sé, una perspectiva Ujú. distinta, no sé, un feeling distinto? Creo que no solo como terapeuta, Víctor, creo que cuando son pérdidas importantes te cambia como persona, ¿no? Y esa es una parte que a veces nos puede doler mucho, ¿no? Tanto como terapeutas o cualquier otra persona, ¿no? Que cuando tienes una pérdida importante ya no vas a ser la misma persona de antes y poder hacer las paces con eso, con si mi vida es diferente y yo soy diferente a partir de esto, es algo que a veces nos cuesta también trabajo, ¿no? Entonces, creo que sí, las pérdidas de personas cercanas nos transforman. Inevitablemente va a tocar nuestro trabajo como terapeutas. Creo que puede ser para bien cuando lo manejamos de forma adecuada, porque te da mayor sensibilidad a lo que puede estar ocurriendo con la persona, ¿no? Y te da una experiencia más amplia para validar a veces cosas que se nos pudieran escapar cuando no lo hemos vivido. Oye, Ivonne, ya te pregunté sobre los retos, las Uh-huh. cuestiones más complejas de trabajar con pacientes en duelo. ¿Cuáles dirías tú que son las grandes satisfacciones, todo eso que te ha enriquecido con este trabajo? Híjole, creo que es esta parte cuando los consultantes ven su propio crecimiento, su propia transformación a partir de la pérdida, eh, esa es de las partes que me son a mí más satisfactorias, ¿no? El que las personas a veces se sorprenden a sí mismos cuando te dicen yo pensé que nunca iba a poder salir de esto, yo pensé que no iba a poder vivir con esto y ahora sé que puedo hacer todo esto otro, ¿no? Y ahora descubrí todas estas
cualidades, estas habilidades que no sabía que tenía, ¿no? Para mí esa es de las partes más satisfactorias. Y cómo a veces también incorporan de forma muy, muy linda y muy significativa la existencia del otro, ¿no? Porque no se trata de que baje el dolor, proceses la pérdida y digas, bueno, pues ya acepté que ya no está, ¿no? No, sino que también puedan incorporar el qué significa para mí que esta persona haya existido en mi vida este tiempo, ¿no? Y cómo me quiero llevar eso en el día a día, ¿no? El que hagan esa incorporación me parece de las cosas más admirables y más significativas, ¿no? Y la verdad es que para mí es de los trabajos más satisfactorios. Te decía, trabajo con otro tipo de problemáticas, pero el duelo es algo especial para mí, ¿no? Sí me veo aprendiendo un montón de mis consultantes cuando trabajamos con duelo. ¿Dirías tú que es como un renacer de esa persona? No sé si un renacer, pero en definitiva sí es una transformación. ¿No? Cuando llegan a este punto de encontrar la forma de lidiar con esto y qué quiero hacer de aquí en adelante con mi vida, qué quiero que signifique mi vida de este punto en adelante, y todo lo que aprenden a partir de eso, sí creo que es una gran transformación. Hace poco escuchaba a otro colega dar un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? Que decía, el dolor en realidad no se va a hacer más pequeño, el dolor va a seguir siendo el mismo siempre, pero tú vas a crecer, ¿no? Y entonces él lo ponía incluso con un ejemplo, ¿no? Con unos frascos, el dolor siendo una pelotita, ¿no? Y no es que el dolor se reduzca, sino que la persona ahora es más grande y hay más espacio. Y creo que sí es mucho así, ¿no? Hay más habilidades, hay un repertorio más grande, y entonces ahora tienen más con qué lidiar, más herramientas para lidiar eso. Vale. Muy bien, Ivonne. ¿Hay algo que te gustaría decirles a nuestros colegas terapeutas? ¿Por dónde se pueden orientar? ¿Qué hacer? Si quieren, no sé, darle una estudiada a esto, comenzar a documentarse más. Sí, pues primero que nada que nos olvidemos de estos modelos explicativos que nos daban como recetitas de pasos, primero haces esto, luego esto, ¿no? Quizás sí entender estos modelos explicativos más actuales, el del modelo de procesamiento dual del duelo, creo que es una muy buena opción, pero sobre todo entender desde una perspectiva más funcional a la persona, ¿no? Esta parte que venimos buscando desde las terapias contextuales, ¿no? Entender la conducta en contexto. Entonces, entender las reacciones dentro del contexto histórico, del contexto actual, del contexto de las mismas creencias, valores de la persona, para que entonces podamos encontrarle el sentido a sus reacciones y no estemos enjuiciando o patologizando cosas que para la persona pueden tener todo el sentido del mundo, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Hay veces que me ha tocado escuchar otros colegas criticar conductas como que el doliente le hable todos los días a su ser querido, ¿no? Que llegue a su casa y le dedique unos minutos a hablar con el recuerdo, ¿no? Porque al final de cuentas se está hablando con un recuerdo. Pudieran patologizarlo, pudiéramos verlo como que no lo ha superado, como después de todo este tiempo. Pero si para la persona tiene una función, quizás este momento del día en el que reflexiona sobre su día a día, conecta con el cariño que le tenía a la otra persona, ¿no? Piensa incluso qué me diría mi mamá en un día como este, ¿no? Toda esa parte puede ser completamente funcional para la persona. Entonces, dejar de ver las cosas de manera topográfica y quererlas clasificar como buenas o malas, y más bien encontrar qué sentido le encuentra a la persona, porque para él o ella esto tiene sentido. Vale. Creo que son buenas sugerencias para empezar a profundizar más en este tema. Te agradezco mucho, Ivonne, por la entrevista. Personalmente yo me quedo con unas ideas muy interesantes, y bueno, si les gusta lo que están escuchando, lo que están viendo, compartan en redes, en Spotify, en YouTube, y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias, Ivonne. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.